En un mundo donde la magia y los monstruos son comunes, un aventurero solitario rompió un tabú: devorar monstruos. Según el diario de un noble, en este mundo es un tabú para los humanos consumir criaturas monstruosas, ya que implica absorber su esencia malévola. Los efectos de esta esencia se manifiestan en dos etapas distintas. Inicialmente, provoca una euforia intensa y fortalece el cuerpo del individuo. Sin embargo, en la segunda etapa, aparecen síntomas severos como dolores de cabeza intensos, náuseas y una sensación de intoxicación profunda. El tercer síntoma es la muerte súbita, o posiblemente ellos mismos podrían convertirse en monstruos. En un mundo vasto donde la magia y los monstruos son comunes, en la ciudad fronteriza, conocida por sus laberintos, se destaca el laberinto Miasma. Este laberinto debilita constantemente a los aventureros que se aventuran en él. Aunque la mayoría lo evita, pero hay un individuo notablemente diferente. En lugar de evitarlo, lo frecuenta y se gana el apodo del carroñero de miasma. El aventurero no visitaba el laberinto solo por el placer de inhalar el miasma, sino para recolectar hierbas únicas que solo crecían en esas condiciones. La hierba de miasma que cosechaba tenía la capacidad de purificar el mismo miasma, convirtiéndose así en una valiosa fuente de ingresos para él. Consciente de las leyes de la oferta y la demanda, solo recolectaba lo necesario para aproximadamente 3 días. Satisfecho por esto, dejó el laberinto con la certeza de que tendría una buena cena esa noche. A pesar de estar en el 6º piso del laberinto, Rude, nuestro prota, encontró fácilmente monstruos en su camino. No eran simples ratas grandes, sino ratas de miasma, conocidas por su miasma tóxico y venenoso. Esta situación no sorprendió a Rude, ya que muchos de los monstruos en ese lugar prosperaban en ambientes nocivos como este, lo cual explicaba por qué la mayoría de los aventureros evitaban el lugar. Sin embargo, eso no le funcionaría a él. Fácilmente ignoraba sus ataques, atravesándolos y matando rápidamente a la rata más cercana con un golpe preciso. Pero las ratas eran implacables. Incluso después de ver a su camarada derrotado, no dudaron en lanzarse a Rude. Logró encargarse de la primera, pero se perdió la segunda, dándole la oportunidad de lanzarse hacia él, apuntando a morderle toda la mano. Cuando los dientes de la rata estaban peligrosamente cerca de penetrar su piel, un grito repentino de bola de fuego resonó a través del laberinto, desviando su atención. Lo próximo que vio Rude fue a la rata envuelta en llamas abrasadoras. La fuerza de la bola de fuego era tan intensa que lanzó a la rata al otro lado de la pared, donde explotó al impacto, enviando trozos de pelaje y carne humeante volando. Rude estaba atónito. Nunca antes había visto un hechizo tan poderoso. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó al hechicero suspirar con frustración, lamentando que habían fallado su objetivo previsto. Hablaron sin disculparse, como si Rude ni siquiera estuviera allí. Por lo que entendió, parecía que estos aventureros estaban apuntando hacia él en lugar de la rata, pero como habían salvado involuntariamente su vida, simplemente siguieron adelante, continuando su conversación como si nada hubiera pasado, y Rude había visto esas caras muchas veces en el gremio de aventureros, lo que lo enfureció aún más. Parecía que lo reconocían, pero no le daban importancia. Incluso cuando le ofrecieron ayuda para levantarse, Rude sabía que era una farsa, así que ignoró el gesto y agradeció de forma cortés, pero dejó claro que hubiera preferido una advertencia antes de cualquier acción. Esto no fue bien recibido, especialmente por el individuo que ya lo había salvado con su magia. No estaba dispuesto a tolerar la ingratitud de Rude. Mientras las tensiones aumentaban, la situación se calmó cuando otro miembro del grupo descubrió la colonia de hierba de miasma que habían estado buscando. La revelación deleitó a sus compañeros mientras sorprendía a Rude al darse cuenta de que estos aventureros realmente lo estaban siguiendo por su lugar de recolección. Sin embargo, el mago no permitió que Rude los acusara de tácticas deshonestas, lo miró con desdén y explicó que no eran como él pensaba. Simplemente eran aventureros ganándose la vida en el laberinto que lo habían encontrado y salvado. Pero fue evidente que había cometido un error, ya que el prota no les creyó ni una sola palabra, y sabía que estaban mintiendo. Sin embargo, también entendía la realidad. Estos aventureros eran más fuertes en número y habilidad. No tenía posibilidad de sobrevivir si se enfrentaba a ellos. Tragando su orgullo bajo la cabeza, se disculpó por sus acusaciones y les agradeció sinceramente por salvarlo. Aunque las palabras le sabían amargas, no tenía otra opción más que aceptar la situación. Suprimiendo la ira que hervía dentro de él, mantuvo la compostura, sabiendo que la supervivencia era más importante que su orgullo. Unos momentos más tarde, Rude regresó a su base, comiendo en el restaurante Belly,
pero ni allí tuvo un respiro. Lo sacaron de mala manera porque cada vez que él estaba en el restaurante, el olor hacía que la comida le supiera horrible, y fueron francos al respecto con esto. Pero el prota simplemente no parecía entenderlo, lo cual ellos insistieron en que debería abandonar su sueño de ser aventurero porque claramente no lo era. Un aventurero necesitaba la capacidad de derrotar monstruos, y alguien como él, con una habilidad inútil como la anulación de estados anómalos, no estaba hecho para el papel. Mientras Rude yacía en el suelo impotente, las palabras burlonas de aquellos tipos resonaban en sus oídos. Ni siquiera podía contradecirlos, era verdad que su habilidad única, la anulación de estados anómalos, era útil para explorar el laberinto de miasma, pero no le daba las habilidades necesarias para derrotar monstruos, algo vital para los aventureros. Como alguien que no tenía habilidades de combate, no era bienvenido en ningún gremio, y hasta lo llamaban el carroñero de miasma porque siempre recogía objetos en los niveles inferiores del laberinto de miasma. En otras palabras, su supuesta habilidad lo convertía en un marginado como aventurero. Como un hombre adulto, seguía luchando batallas de vida o muerte contra simples ratas. Esta realización lo sumió en la desesperanza. Comenzó a preguntarse si realmente continuaría viviendo como un carroñero, un trabajo que lo había sostenido durante bastante tiempo pero que no ofrecía un futuro real. Sin otras habilidades, parecía destinado a seguir siendo un carroñero en el laberinto de miasma, sin amigos, sin pasatiempos, sin un propósito en la vida, con un futuro incierto y una sensación de vacío perpetuo. A pesar de todo, Rude siguió adelante. Al día siguiente, se dirigió temprano al gremio de aventureros, necesitando encontrar otra colonia mientras aún conservaba algo de dinero del día anterior. Mientras caminaba por los pasillos, notó que el ambiente estaba inusualmente ruidoso, aunque no era su principal preocupación en ese momento. Se dirigió directamente a la recepcionista y preguntó si había alguna solicitud interesante disponible. La recepcionista le informó que se había descubierto un nuevo laberinto, lo cual sorprendió a Rude, ya que estos lugares eran conocidos por sus tesoros y objetos mágicos, una oportunidad invaluable para cualquier aventurero. Era comprensible que el gremio estuviera tan bullicioso hoy. Sin embargo, la noticia que recibió a continuación lo impactó aún más. El precio de la hierba de miasma que solía recolectar había bajado significativamente desde ese día. Inmediatamente preguntó la razón, lo cual la recepcionista explicó que el laberinto de miasma nunca fue popular y ahora, con todos concentrados en el nuevo laberinto, no habría demanda por esa hierba. Esto lo dejó en estado de incredulidad. El sustento en el que había confiado había quedado obsoleto de la noche a la mañana. Parecía que no tenía más opción que aventurarse en el nuevo laberinto en las montañas Abelio. Sin embargo, la recepcionista le informó que no podía hacer eso. El requisito para explorar los nuevos laberintos era ser de rango D o superior, y como aventurero de rango E, no estaba calificado. Al escuchar esto, apretó los dientes frustrado y desesperado. Trató de convencer a la recepcionista, pero fue completamente en vano. Ella simplemente seguía las reglas y creía que si él fuera, solo terminaría muriendo en vano. No podía permitirlo, su conciencia no se lo permitiría. Con este sentimiento de impotencia y sin ninguna otra fuente de ingresos, estaba al borde de la falta de hogar, condenado a vagar con el tiempo. Afortunadamente para Rude, otro aventurero escuchó su conversación, y casualmente necesitaba un carguero. El aventurero le preguntó al prota si estaba dispuesto a unirse a su grupo. Sin otras opciones y pareciendo confiable, Rude aceptó la oferta. Es así como inmediatamente montaron en un carruaje hacia el nuevo laberinto. El grupo consistía en 4 miembros, incluido Rude, pero el ambiente era palpablemente incómodo. Entonces el aventurero rubio que lo reclutó rompió la tensión con una charla ligera, expresando su alivio por haber encontrado a Rude. Mencionó que necesitaba a alguien para llevar materiales del nuevo laberinto, pero no pudo encontrar a nadie disponible, probablemente porque todos los aventureros estaban reunidos en el nuevo laberinto, haciendo difícil asegurar un carguero. Sin embargo, los otros miembros del grupo comenzaron a cuestionar al aventurero rubio, preguntando por qué había elegido a un carroñero de miasma para aventurarse con ellos, mostrando claramente su desprecio por Rude. Pero el aventurero rubio no podía permitirse conflictos dentro de su equipo, especialmente antes de llegar a su destino, así que hizo todo lo posible por calmar la situación, explicando que como Rude había sido aventurero durante mucho tiempo, creía que era mejor tenerlo a bordo en lugar de un novato. Después de calmar la discordia inicial, el líder se presentó de nuevo como el líder de la espada escarlata llamado Bayer. Luego señaló a sus compañeros Sacha y Ricky, ambos aventureros experimentados como él.
Como cortesía, Rude también se presentó. Con las presentaciones hechas, el líder mencionó que antes de aventurarse en el laberinto le gustaría conocer más sobre las habilidades del prota. Es así como Rude mostró su tarjeta del gremio y sorprendió a Bayer al descubrir que podía usar magia de fuego. Rude rápidamente aclaró que aunque su poder era modesto para el combate, resultaba útil en lugares oscuros y para cocinar. Antes de que pudiera explicar más, Bayer simplemente sonrió y le aseguró que sus habilidades serían de ayuda y que podían contar con él. Poco después, llegaron al recién descubierto laberinto Abelio. La emoción era bastante notable ya que parecían ser los primeros en llegar. Llenos de esperanza y sueños avanzaron hacia la entrada, ansiosos por explorar las profundidades desconocidas del laberinto. Sin embargo, al abrir la puerta principal, descubrieron que otros aventureros ya habían ocupado el lugar, por lo que decidieron adentrarse más, solo para descubrir que cada rincón del laberinto estaba ocupado. Desde la recolección de hierbas hasta enfrentamientos con monstruos y el descubrimiento de tesoros, cada área estaba ya tomada. Los aventureros estaban por todas partes a donde iban, lo que inmediatamente enfureció a Sacha. Al ver todo esto, Bayer concluyó que la mayoría de la primera capa ya había sido explorada, lo cual Ricky sugirió que se adentraran más, creyendo que habría menos personas más abajo. Sacha apoyó rápidamente esta idea, pero como veterano que era el prota estuvo en desacuerdo. Creía que sería mejor empezar con un mapeo de la primera capa de este laberinto recién descubierto. Sin embargo, su sugerencia fue abruptamente interrumpida por Sacha y Ricky, quienes lo criticaron por expresar su opinión sin que ellos se lo pidieran. Le recordaron que como su cargador no debería dar sus opiniones y que por eso estaba atascado en el rango E, acusándolo de tener una voluntad débil. Afortunadamente el líder intervino de inmediato para calmar esta discusión, regañando a su equipo una vez más. Sin embargo, reconoció ambas perspectivas y estuvo de acuerdo en que si continuaban así, no obtendrían buenos resultados. Por lo tanto decidieron apuntar aún más profundo en el laberinto, con la esperanza de encontrar menos competencia y mayores recompensas. Con esa decisión tomada, entraron en la cuarta capa del laberinto. Al llegar, se encontraron con bestias feroces que atacaron de inmediato. El prota rápidamente se convirtió en el blanco, ya que las bestias podían percibir su debilidad. Afortunadamente Ricky estuvo allí para salvarlo, aunque terminó burlándose de él por tener miedo. Sacha y Bayer no se quedaron atrás, mostrando sus habilidades afiladas y tratando eficientemente con cualquier monstruo que se acercara. En ese momento Rude presenció por primera vez la destreza impresionante de sus compañeros. Eran más fuertes de lo que se había imaginado. Paralizado por el miedo, comenzó a cuestionar si tenía lo necesario para ser un aventurero. Sin embargo, conforme pasaron los momentos, lograron con éxito eliminar la manada de lobos que les había atacado. Esta victoria fortaleció la determinación del grupo de explorar más a fondo. La ausencia de otros competidores, la habilidad manejable de los monstruos y el descubrimiento de tesoros hicieron que esta incursión fuera un éxito rotundo, consolidando su convicción de que habían tomado la decisión correcta al embarcarse en esta aventura. Cuando Rude pensaba que todo iba sin problemas, de pronto Ricky le ordenó recolectar materiales de los monstruos derrotados. A lo que el prota amablemente explicó que no podía hacerlo porque los monstruos estaban demasiado dañados y las piedras mágicas podrían estar destrozadas. Sin embargo, Ricky molesto argumentó que Rude ni siquiera había revisado aún y no podía estar seguro de que las piedras estuvieran dañadas. Al no tener más opción, decidió hacer caso y continuó recogiendo las piedras entre los cadáveres destrozados de los monstruos, ignorando el olor nauseabundo que lo rodeaba. A pesar del hambre que sentía, se mantuvo concentrado en su tarea, recordando que era importante cumplir con su papel de portador para proteger a su grupo. A medida que terminaba de recolectar las piedras, Rude sabía que en este mundo peligroso, no podía permitirse distracciones y debía mantenerse alerta en todo momento para sobrevivir. Por lo que incluso la carne de monstruo comenzaba a verse deliciosa, y Sacha solo miró a Ricky con disgusto por siquiera pensar en eso, no solo porque era asqueroso, sino también porque comer monstruos era un tabú entre los aventureros, ya que el maná absorbido en sus cuerpos podría tener efectos impredecibles, pero Ricky sonrió y aclaró que solo estaba bromeando. Les aseguró que una vez regresaran, usaría el dinero que ganaron para comer toda la comida deliciosa que quisiera, pero su conversación fue interrumpida repentinamente por un fuerte rugido que resonó a través del piso. Mirando hacia la fuente de este sonido, se dieron cuenta de que estaban en problemas. Un minotauro de rango B los estaba mirando como si fueran un bocadillo.
Encontrarse con un monstruo de rango tan alto en un nivel tan superficial era inesperado, lo que indicaba que este laberinto era mucho más peligroso de lo que pensaban inicialmente, pero saber esto no lo salvaría, así que entraron en pánico. No había forma de que pudieran vencer algo así, pero el líder actuó rápidamente y le pidió a Rude que le diera la mochila, afirmando que necesitaba los artículos dentro para salvarlos, y sin dudarlo Rude entregó su bolso. Bayer luego instruyó a Rude a vigilar los movimientos del Minotauro, pero a medida que el monstruo se acercaba, el prota le preguntó si tenía un plan, a lo que Bayer con una sonrisa maliciosa afirmó que tenía un gran plan, y es así como sin dudarlo atacó al prota por la espalda, dejándolo retorciéndose de dolor. Y rápidamente Ricky utilizó el ánimo del guerrero para provocar que Rude fuera el principal blanco de los ataques del monstruo. Mientras tanto Sacha usó su habilidad de rapidez para duplicar la velocidad en que el monstruo ataque al prota. Esto llevó a Rude a darse cuenta de que todos ellos habían planeado desde el principio dejarlo como el objetivo principal del monstruo. Bayer con una sonrisa maliciosa, confirmó las sospechas de Rude, sugiriendo que lo llevaron como cebo en un juego malvado y sádico, utilizando al carroñero de miasma para cumplir sus objetivos. Y al abrir los ojos de par en par se dio cuenta de que sus supuestos aliados lo habían abandonado a su suerte. Rude intentó gritar con todas sus fuerzas maldiciendo a sus supuestos compañeros, pero su voz se detuvo de inmediato al ver al Minotauro balancear su hacha sobre él. Afortunadamente la adrenalina lo impulsó, y con un último esfuerzo logró esquivar el ataque justo a tiempo. Esta hazaña inesperada lo hizo sonreír levemente, sorprendido por su propia agilidad. Sin embargo había agotado hasta la última gota de energía que le quedaba, y el monstruo se acercaba a él a una velocidad impresionante. Resignado por esta situación, el prota aceptó su destino, pensando que este era su final. Pero el dolor lo hizo volver a la realidad, no había esperado que doliera tanto, no recibió la muerte instantánea como esperaba, lo cual hizo que experimente el dolor mucho más tiempo. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, la pared que se había acabado de romper por el impacto, reveló un profundo agujero oscuro más allá de él. Incluso el Minotauro pareció darse cuenta de que había cometido un error. Unos momentos después Rude abrió los ojos, apenas suficiente para ver su entorno. Confundido sobre por qué seguía vivo, en eso notó que el Minotauro había quedado atrapado debajo de él, amortiguando su caída. Pero era cuestión de tiempo con la mitad de su cuerpo roto y el dolor insoportable que hacía que cada respiración fuera una lucha. Sabía que incluso si ningún otro monstruo lo encontraba, probablemente moriría por pérdida de sangre, y es así como se volvió a dormir. Pero el hambre lo despertó de nuevo. No había comido desde ayer después de ser expulsado del restaurante. Su cuerpo exigía comida y el pensamiento de comerse al Minotauro cruzó su mente, haciéndolo reír amargamente. Todos sabían que comerse un monstruo solo conduciría a un desastre. Cerrando los ojos una vez más, reflexionó sobre la miserable vida que había vivido. En eso en su memoria surgió una voz de hace mucho tiempo perteneciente a alguien cuyo rostro ya no recordaba muy bien. Esta persona siempre le había enseñado que nunca debía rendirse, sin importar cuán difícil o dolorosa fuera la situación. Lo siguiente que supo fue que ya estaba devorando al Minotauro, masticando su carne cruda a pesar de los riesgos conocidos. Consumir carne de monstruo rica en maná cuando la propia magia está agotada conlleva que las partículas de maná del monstruo invadan el cuerpo del consumidor, llevándolo a un estado monstruoso. Este destino es más aterrador que morir por envenenamiento. Pero como Rude necesitaba recuperarse de la pérdida de sangre y satisfacer su hambre, decide arriesgarse provocando una transformación inesperada aprovechando su habilidad única. En lugar de convertirse completamente en un monstruo, logra absorber suficiente maná de una bestia de rango alto. Esto acelera notablemente la curación de su cuerpo, su brazo el cual estaba roto y su espalda abierta sanan como si nunca hubieran sido dañados. Pero de repente una poderosa ráfaga de maná lo llena, sintiendo un gran poder como nunca antes. Las habilidades empezaron a manifestarse, había adquirido las habilidades del Minotauro, incluyendo rugido, maestría con hacha de batalla y aumento físico. El cuerpo de Rude comenzó a moverse automáticamente, guiado por el instinto. Este caminaba por los pasillos poco iluminados sin rumbo, impulsado por un hambre renovada por devorar más monstruos. Pero no tuvo que buscar por mucho tiempo, ya que un enjambre de murciélagos monstruo notó su presencia y se acercó hacia él sin dudar. A pesar de este gran número de pequeños monstruos, no eran rival para sus recién adquiridas habilidades, ya que con un poderoso rugido mató a muchos de los murciélagos al instante, y los que sobrevivieron quedaron muy debilitados que les impidió huir.
Cuando los murciélagos que restaron se acercaron, Rude de inmediato activó su aumento físico, mejorando temporalmente su fuerza para balancear su enorme hacha, matando a los murciélagos de un solo golpe poderoso. Y sin dudarlo empezó a comer otra vez, adquiriendo la habilidad de ecolocalización. Esta habilidad le permitió detectar criaturas cercanas, incluso en la oscuridad. Ahora podía ver la estructura del laberinto y la ubicación de los monstruos que se acercaban al sonido de la batalla. Se preguntaba cuál de los monstruos sería el próximo en ser devorado. Como predijo su nueva habilidad, una masa de monstruos surgió de la oscuridad atacándolo juntos, pero con sus habilidades mejoradas, los eliminó tan pronto como estuvieron a su alcance. La emoción de su nuevo poder recién descubierto lo invadió. Apenas unos días atrás había luchado con simples ratas, pero ahora incluso monstruos mucho más fuertes caían ante su hacha. La mezcla de éxtasis y rabia lo impulsaba. No había olvidado a los humanos sádicos que le habían traicionado, y estos monstruos eran simples obstáculos para su venganza. Superado en número y exhausto, continuó balanceando su hacha sin descanso, convirtiendo a los monstruos en cadáveres y luego consumiéndolos a pesar del sabor y el olor repugnantes. Rude se alimentaba para recuperarse y adquirir nuevas habilidades, lo cual le permitía sanar y recargar energía. Con el tiempo, desarrolló la capacidad de evaluar a los monstruos y absorber sus habilidades. Esto le otorgó un aumento en agilidad y un manto de relámpago similar al de un lobo de trueno. Su cuerpo se llenaba de poder mientras disfrutaba de las numerosas habilidades que había adquirido. Sin embargo, la batalla aún no había concluido, ya que un monstruo mucho más grande apareció, superando incluso al minotauro que había derrotado anteriormente. Pero el prota se lanzó valientemente hacia el monstruo, deteniendo su mandíbula abierta con su hacha y electrocutándolo desde adentro con su manto de relámpagos. Esta táctica resultó efectiva y logró derrotar a la bestia. Como recompensa adquirió la habilidad de neblina venenosa, ideal para enfrentar grupos pequeños de monstruos. Incluso las arañas que acechaban desde las sombras fueron rápidamente eliminadas, y es así como Rude ganó la habilidad de manipulación de hilos, lo que le facilitaba atrapar y cazar monstruos con mayor eficacia. Horas habían pasado y Rude había eliminado a cientos de monstruos, pero la batalla se intensificaba sin cesar. Criaturas aún más poderosas se atrevieron a desafiarlo, pero su ira y determinación eran inquebrantables. Nada lo detendría de escapar de ese infierno y de llevar a cabo su venganza. Con cada balanceo de su hacha, notaba cómo su maestría aumentaba. El arma de batalla se había convertido en una extensión natural de su brazo. Ahora podía detectar la magia de los monstruos sin siquiera necesitar mirarlos. Era como si todo su ser se hubiera ajustado al laberinto, como si hubiera estado allí durante años. Sus ojos brillaban con un destello salvaje, sabiendo que estos monstruos no eran más que carne muerta. Unos momentos más tarde, el prota emergió de la entrada del laberinto, viendo nuevamente la luz del día. Nunca había esperado volver, pero había sobrevivido con éxito, y no pudo evitar gritar de alegría. Mientras tanto, dentro del gremio de aventureros, todos estaban discutiendo los recientes eventos con expresiones preocupadas. Una tragedia había tenido lugar en el laberinto y en el centro de todo estaba el grupo de Bayer, que había informado del incidente al maestro del gremio llamado Lancarce. Después de escuchar su informe, Lancarce reunió a todos los aventureros que estaban en el laberinto, excepto Rude, que aún estaba desaparecido. Bayer confirmó esto con una expresión llena de dolor, explicando que cuando se encontraron con el Minotauro en el cuarto piso, Rude fue asesinado antes de que tuvieran la oportunidad de protegerlo. E incluso Sacha y Ricky habían utilizado sus habilidades de actuación para fingir llorar como si estuvieran genuinamente afligidos por la muerte de Rude. Al ver y escuchar todo esto, Lancarce creyó por ahora su historia. Al comprender la gravedad de la situación, por el momento prohibió la entrada al laberinto a Belio, e incluso la recepcionista estaba angustiada, creyendo que el aventurero al que veía con mucha frecuencia nunca regresaría. Para su sorpresa, el prota apareció de repente en la puerta. Al presenciar esto, el trío de amigos quedaron muy sorprendidos, especialmente Bayer, quien comenzó a sudar frío, pero se recuperó rápidamente y actuó con calma. Procedió a acercarse a Rude fingiendo alivio por verlo vivo, pero en realidad lo amenazó, advirtiéndole que si decía algo de lo que había pasado, lo mataría en ese mismo instante. Los secuaces de Bayer siguieron el ejemplo de su líder, actuando como buenos amigos del prota. Y sin tiempo que perder, Bayer propuso una celebración por la supervivencia de Rude y sugirió que se trasladaran a un lugar más apartado. Sin embargo, una extraña presión que emanaba del prota los paralizó. Y antes de que pudieran reaccionar, Rude los acusó de haberlo utilizado como peón en sus planes.
Ante la fuerte tensión que había surgido después de estas palabras, Bayer se dio cuenta de que debía aclarar la situación urgentemente. Así que muy nervioso le preguntó a Rude de qué estaba hablando, pero el prota lo ignoró por completo. En eso Lankar se intervino y preguntó directamente a Rude qué quería decir con ser usado como peón. Lo cual el prota comenzó a contar que Bayer había robado sus suministros y lo había atacado por la espalda, y que Ricky había usado una habilidad para atraer al Minotauro hacia él, y que Sacha había usado su habilidad para que puedan escapar. De inmediato Bayer se acercó a Lancarse tratando de convencerlo de que no habían hecho nada de eso, pero como el viejo había estado en el negocio por bastante tiempo, podía identificar a las personas de doble cara. Así que para aclarar la verdad, Lancarse mencionó que tenía un invitado que podía ayudarlos, y de la sombra surgió una chica muy misteriosa, la cual era una oficial de la verdad. Esto sorprendió mucho a estos tres, ya que los oficiales de la verdad rara vez abandonaban la capital real, por lo que exigieron saber por qué estaba ella aquí. Lo cual Lancarse les dijo que no era una coincidencia, y que los tenía en la mira desde ya hace mucho tiempo, ya que había habido un número inusualmente alto de muertes entre los cargadores que se habían unido a su grupo. Por lo que había llamado a una oficial para saber toda la verdad, y sin más preámbulos, la oficial de la verdad hizo su trabajo. Con solo un vistazo al grupo reveló que los miembros de la Espada Escarlata estaban mintiendo y que las afirmaciones de Rude eran verdad. Bayer estaba en estado de shock al darse cuenta que había sido expuesto, su mundo se desmoronaba tan rápido que no podía comprenderlo, y al no poder resistirlo más entró en pánico, y cuestionó a la oficial de la verdad mencionándole que eran puras infamias, pero Lancarse estaba convencido de que Bayer era el que mentía. Y es así como para dejar en claro comenzó a explicar que los oficiales de la verdad poseen una habilidad imposible de adquirir con una edad avanzada, una habilidad cuya eficacia rivalizaba con la de una habilidad única. Era la habilidad de la verdad y ninguna mentira podía escapar, y que podía ser más confiable que las palabras de alguien que está comprometido con el país. Es así como Lancarse muy furioso comenzó a gritarle a Bayer que era una completa basura por abandonar y traicionar a uno de los suyos. Y comenzó a acusarlo de haber lesionado intencionalmente a sus compañeros y de usarlos como peones desechables, y concluyó diciéndole que sus calificaciones de aventureros serían revocadas y que los tres serían reducidos a la esclavitud. Este decreto devastó al trío de amigos, quienes nunca se imaginaron que terminarían de esta manera. Mientras dos de ellos cayeron en la desesperación, Bayer fue consumido por la ira, negándose a aceptar la esclavitud, y comenzó a culpar a los demás por sus fracasos, señalando al oficial de la verdad como la responsable de arruinarlo todo. En un arrebato de rabia, Bayer se lanzó hacia el oficial de la verdad con la intención de eliminarla. Pero antes que aquella espada alcance su objetivo, el prota intervino sin dudarlo, frenando así el ataque de Bayer, y le advirtió que no se atreviera a tocar a la oficial de la verdad, ya que si no se las vería con él. Bayer estaba en shock al ver a Rude delante de él, quien había sido débil en el pasado, pero ahora estaba bloqueando su ataque sin ningún esfuerzo. Y antes de que Bayer pudiera reaccionar, Rude le lanzó un tremendo puñetazo en toda la cara que lo mandó a volar varios metros en el aire. Esto dejó a Sacha y a Ricky totalmente perplejos, ya que era evidente que Rude no era el mismo. Tras aquel incidente, Rude se sentó frente a Lancarse en la sala de recepción del gremio de aventureros. En un ambiente tenso pero formal, Lancarse se disculpó por interrumpir a Rude tan pronto después de su agotadora experiencia. Reconoció que Rude debía estar exhausto, pero esta reunión era indispensable tras el escándalo reciente. Aunque cansado, Rude mostraba más preocupación por el destino de los tres traidores. Preguntó a Lancarse sobre el castigo que recibirían, lo cual Lancarse explicó que los tres miembros de la Espada Escarlata serían llevados por el personal para ser interrogados. Y si se llega a confirmar que eran delincuentes que habían usado a otros miembros del gremio como cebo, los aventureros perderían todas sus posesiones y calificaciones, siendo condenados a convertirse en esclavos. Y lo más probable era que Bayer no vuelva a aparecer más por estos rumbos, especialmente por haberse enfrentado a las autoridades. Escuchar estas palabras aliviaron al prota y lo dejó satisfecho. Pero antes de partir, el asistente de Lancarse le entregó a Rude una bolsa de monedas como ganancia del nuevo laberinto, ya que los otros aventureros habían perdido sus derechos sobre ella. Dentro de la bolsa había alrededor de 200.000 monedas, lo cual lo sorprendió mucho al prota. Al salir de la sala con la bolsa de monedas en la mano, Rude no pudo evitar abrazarla afectuosamente. Era la primera vez que tenía tal cantidad de dinero, y sentía alivio y emoción.
Finalmente podría cubrir sus gastos de vida por mucho tiempo, y por primera vez se sentía como un verdadero aventurero. Y era consciente que le habría llevado mucho tiempo acumular tal cantidad recogiendo hierba de miasma. Sin embargo, pronto se dio cuenta del inusual silencio en el aire. Normalmente los miembros del gremio se burlarían por su llegada, pero hoy era todo diferente. Y pensó que quizás no lo estaban insultando debido a lo que había ocurrido antes, pero eso no significaba que de repente fueran amables. Rude no quería destacar más de lo necesario y que no sospecharan de su repentino cambio. Así que decidió que era mejor seguir ganando en el laberinto del miasma como antes. Con esto en mente, se centró en la tarea que tenía por delante. Y como ahora tenía algo de dinero, el prota decidió preparar su equipo y disfrutar de una buena comida, pero su primera parada fue la tienda de herramientas, donde un artículo en particular capturó su atención de inmediato. Se trataba de una bolsa mágica. Con esta adquisición, Rude cerró el día con optimismo y se sintió más preparado para enfrentar el futuro. Al amanecer, se aventuró una vez más en el laberinto del miasma, enfrentando a las ratas monstruosas con facilidad como solía hacer. Pero el prota se sintió aburrido al derrotar fácilmente a criaturas que antes representaban una amenaza significativa. Solo 2 días atrás, habría tenido que evitar a un grupo de 5 de ellas, pero ahora las cosas claramente habían mejorado. Para entender mejor su situación actual, utilizó su habilidad de evaluación en las ratas. Sorprendentemente, la habilidad adquirida al consumir aquel monstruo podía usarse incluso en cadáveres, revelando que las ratas eran de nivel 9. Rude, considerando que no tuvo problemas para enfrentar a las criaturas de ese nivel, estimó que su propio nivel era alrededor de 20. Intrigado por conocer su estado exacto, sacó su insignia y verificó sus estadísticas. Para su asombro descubrió que su nivel había ascendido al nivel 42, con atributos promediando en 150 para arriba, marcando un gran salto desde sus estadísticas anteriores, que rondaban apenas los 15. Solo el día anterior había estado en nivel 7 y ahora estaba en el 42. Esta rápida progresión lo emocionó y lo llevó a verificar las habilidades que había adquirido. Confirmó que no solo tenía 5 habilidades, sino muchas más que le fue imposible de creer. Con todas sus nuevas habilidades adquiridas, Rude consideró regresar al mismo laberinto para seguir aumentando su poder. Sin embargo, recordó que cuando pasó por el lugar donde había caído, notó que la pared rota ahora estaba sellada. Además, el nuevo laberinto iba a permanecer cerrado por un tiempo, por lo que regresar no era una opción disponible en ese momento. Aún así, estaba ansioso por probar sus nuevas habilidades. Quería ver qué tan efectivas serían en los pisos más profundos del laberinto de miasma. Aunque inicialmente había planeado explorar con tranquilidad, ahora se sentía emocionado a sumergirse más profundamente. Es así como se aventuró más profundamente en los laberintos, desde el 6º piso hasta el 9º, y luego hasta el 13º piso. Las cosas seguían siendo las mismas, no había desafío alguno y ni siquiera tuvo la oportunidad de usar sus habilidades. Parecía que estos monstruos no eran rivales para él, así que necesitaba ir aún más lejos para encontrar presas más adecuadas. Es así como descendió hasta el piso 24, donde encontró un tipo diferente de monstruo. Este pertenecía a una especie de reptil que nunca había visto antes. Desde las sombras, utilizó inmediatamente su habilidad de evaluación, revelando que era de una raza de dragones, un guerrero lagarto con una gran cantidad de salud y estadísticas equilibradas. El prota, basándose en los libros que mencionaban la necesidad de las criaturas de luchar en equipo, decidió enfrentarse solo al lagarto. Aunque se sentía solo, consideró que valía la pena intentarlo y lanzó un ataque ofensivo. Pero desafortunadamente el lagarto tenía una alta conciencia que le permitió detectar y esquivar el primer ataque de Rude, logrando escapar con solo heridas leves. A pesar de creer que tenía la ventaja, Rude se sorprendió cuando el lagarto optó por una retirada estratégica. Decidido a no dejar escapar a su presa y consciente de la escasez de encuentros con lagartos solitarios, Rude se acercó rápidamente y pronto se dio cuenta de que el lagarto había llegado a un callejón sin salida. Aunque se sintió más confiado, al acercarse notó un cambio en la expresión del lagarto. Ahora tenía una sonrisa burlona. Rude se dio cuenta de inmediato que estaba en grave peligro, había caído ingenuamente en una trampa y había sido emboscado. Las sonrisas de los lagartos comenzaron a resonar en toda la cueva, y desde las sombras aparecieron más guerreros lagarto, y a pesar de la diferencia de nivel, la situación era desesperada y las probabilidades habían cambiado drásticamente en su contra. Y es así como uno de ellos se lanzó a atacarlo.
pero el prota esquivó su ataque, y como tampoco se dejaría, rápidamente se lanzó empuñando su espada, dejando al lagarto indefenso. Justo cuando se disponía a eliminarlo, de pronto otro lagarto bloqueó su ataque. Antes de darse cuenta, otro apareció detrás de él, aunque logró esquivarlo, sorprendiendo al lagarto con su rápida reacción. Ver la reacción del lagarto hizo sonreír a Rude, pero su confianza se desvaneció rápidamente al darse cuenta de que ahora había más hombres lagartos. Esto era completamente diferente de los monstruos que había erradicado en el laberinto anterior. Aunque eran pocos en número, estos lagartos estaban coordinados, lo que hacía difícil para él reducirlos. Pero algo parecía extraño, incluso si estos monstruos eran buenos trabajando juntos, usar tácticas de emboscada y coordinar sus movimientos hasta ese punto era increíble para lagartos. Rude se dio cuenta de que justo antes de que mostraran esa coordinación, había escuchado un sonido agudo, probablemente se trataba de algún tipo de comando. Con esto en mente, escaneó sus alrededores más allá de los lagartos frente a él y vio a un lagarto de color diferente parado al fondo. De inmediato utilizó su habilidad de evaluación, y como lo sospechaba, era un general lagarto con un nivel mucho más alto y estadísticas generales superiores. Pero lo que captó más su atención fue su habilidad llamada habilidad de comando, lo que explicaba por qué los lagartos estaban luchando tan bien y eficientemente. Esto lo hizo sonreír, ya que finalmente sabía a quién debía eliminar primero. Sin embargo, el general lagarto notó también su mirada, y de inmediato ordenó a todos que lo eliminaran lo más rápido posible. Es así como al recibir esta orden, los lagartos se lanzaron todos juntos contra el prota, pero en lugar de enfrentarlos directamente, Rude tenía otro plan en mente. Utilizando su impulso físico, balanceó su espada con furia, forzando a los lagartos a retroceder y abriendo un camino. Cuando los lagartos pensaron que iba a venir nuevamente contra ellos, utilizó sus cuerpos como plataforma para darse impulso, evitando a los otros lagartos y dirigiéndose directamente hacia el general lagarto. El movimiento repentino tomó por sorpresa al general, cuyos ojos se abrieron de asombro al no poder defenderse a tiempo y recibir el ataque directo de Rude. Sin embargo, para sorpresa del prota, el lagarto que esperaba haber caído estaba de pie, vivo e ileso. Aprovechando el momento de shock de Rude, el general contraatacó con todo que nuestro prota ni siquiera pudo esquivarlo. Pero al igual que el general, la hoja no logró atravesarlo. Rude había activado su armadura de acero de araña en el último momento. De inmediato el general lagarto retrocedió con incertidumbre reflejada en sus ojos al darse cuenta de que Rude no era un rival fácil. Esto permitió al prota observarlos más de cerca, perplejo por lo que había ocurrido con su ataque. Había sentido el impacto, pero el general no tenía ni un rasguño. Rude sabía que el general no poseía habilidades que mejoraran su resistencia, por lo que debía ser el poder de otra persona. Mientras escaneaba a los soldados nuevamente, no notó habilidades especialmente notables entre ellos inicialmente. En eso Rude se distrajo al ver un lagarto herido con una herida que le resultaba familiar. Al revisar las estadísticas, descubrió que el lagarto tenía la habilidad de actuar como sustituto, protegiendo al general absorbiendo el daño dirigido hacia él. Movido por esta revelación, Rude se enfocó en el lagarto, decidido a terminar con su sufrimiento al clavar su espada. En ese momento experimentó una extraña conexión con el lagarto, que había sido reducido a ser solo un sustituto y un peón sacrificado, pero ahora podía descansar en paz sin más dolor. Al sacar su espada de su cuerpo sin vida, prometió que los demás no tendrían que preocuparse tampoco, ya que se aseguraría de acabar con todos ellos. Mientras tanto, los ojos del general se ensancharon en pánico al darse cuenta de lo que Rude había hecho, con su respaldo muerto. El próximo ataque de Rude seguramente le causaría un daño real. Con esto, la desesperación lo invadió mientras ordenaba a todos sus súbditos atacar juntos. Pero desafortunadamente para ellos, esto era exactamente lo que Rude quería. Con el general lagarto uniéndose a la batalla, la situación se volvió mucho más fácil de manejar. Utilizando su habilidad de manipulación de hilos, Rude comenzó a balancearse por encima de ellos, y al tener una buena cobertura, lanzó un tremendo ataque para atrapar a todos los lagartos en su pegajosa red. Al estar atrapados en la trampa de telaraña, Rude de inmediato se acercó al general lagarto con una sonrisa en su rostro, mencionándole que había ganado la batalla. Con un golpe rápido y decisivo, separó la cabeza del general de su cuerpo, y los lagartos restantes ahora sin líder y atrapados, fueron rápidamente aniquilados. Con la amenaza inmediata eliminada, era hora de que el prota se lanzara un gran festín.
Esta vez no tendría que recurrir a comer carne cruda, había venido preparado con sus utensilios de cocina almacenados en su recién adquirido bolso mágico. Rude aprovechó su bolso mágico que expandía el espacio interior y reducía el peso de los objetos dentro. A diferencia de la mayoría de los aventureros, él podía permitirse ese lujo. Y sin perder el tiempo extrajo una sartén, una tabla de cortar de madera y condimentos para sazonar la carne. Con todo preparado comenzó a cocinar con mucha emoción. Aunque había estado luchando por sobrevivir en el piso oculto, siempre había deseado probar esto, y pronto el delicioso aroma de la carne cocinándose llenó el aire. Una vez lista, la carne lucía irresistible, jugosa y apetitosa como nunca antes había visto. Sin dudarlo el prota la devoró, saboreando los intensos sabores que explotaban en su lengua. Se sorprendió al descubrir lo deliciosa que podía ser la carne de los monstruos y sintió que podría volverse adicto a su sabor único. Al darse cuenta de esto, Rude comprendió que si cocinaba correctamente, podría evitar pasar hambre en el futuro. La comida no solo sació su apetito, sino que también le concedió nuevas habilidades, especialmente la capacidad de comando. Aunque se preguntaba por qué la carne de los monstruos era tan deliciosa, pensaba que quizás tenía que ver con los poderes mágicos que poseían. Hablando de magia, las habilidades de la armadura del Minotauro, la araña y el mal de ojo le habían sido útiles en el laberinto, pero aún quedaban habilidades por explorar, como las del lobo trueno y la serpiente negra. Con esto en mente, decidió probarlas y también probar una variedad de monstruos en su camino de regreso. Recordando las habilidades, recordó al lagarto con la habilidad de sustitución, que resultó ser interesante y útil. Y mencionó que si pudiera encontrar y consumir más monstruos con habilidades únicas, su fuerza y versatilidad solo crecerían. Pocos momentos después, Rude llegó al 21º piso del laberinto, donde encontró mariposas gigantescas y ranas venenosas. Sin dudarlo utilizó su habilidad de manto eléctrico para electrocutarlas al instante. Esto le alegró mucho, ya que se dio cuenta de que esta habilidad era más versátil de lo que pensaba inicialmente, siendo efectiva tanto a corta como a media distancia. Los monstruos aquí parecían especializarse en infligir estados alterados, pero habían elegido al oponente equivocado, ya que ahora se convertían en comida para él. Morderlos le resultaba igual de delicioso, pero además de la comida satisfactoria, ganó nuevas habilidades como variación de temperatura venenosa, polvo de escamas venenosas, polvo de escamas paralizantes y corte aéreo. Estas fueron excelentes adiciones a su creciente arsenal, pero su atención pronto fue desviada por un estruendo y voces humanas resonando en la cueva. Sin embargo, esto solo lo emocionó, ya que era la primera vez que notaba a otros aventureros llegar tan lejos en el laberinto de miasma. Animado por esto, Rude empacó rápidamente y se dirigió hacia las voces. Esperaba encontrar a otros interesados en el laberinto, y con suerte intercambiar información valiosa con ellos. La perspectiva de conocer a personas afines o descubrir nuevos detalles sobre el laberinto lo emocionaba, y avanzaba con rapidez hacia el origen del ruido. Al llegar, encontró a 4 hombres rodeando a un aventurero solitario, quien yacía herido en el suelo aparentemente sin opciones. Los atacantes también mostraban signos de la pelea, con moretones evidentes. A pesar de su superioridad numérica, los atacantes no podían creer la cantidad de magia que aún conservaba ella. El líder sonrió al ver que el problema había valido la pena, ya que habían capturado a una mujer elfa. Al quitarle la capucha, revelaron su rostro impecable y quedaron maravillados por su belleza. Sin embargo, lo que más los emocionaba era la perspectiva de hacerse ricos, ya que las elfas eran extremadamente raras en esa región y su apariencia era altamente codiciada, y sabían que la realeza estaría dispuesta a pagar una suma considerable por una como ella. Pero su celebración codiciosa fue interrumpida por una voz que resonó desde atrás. Decepcionado por la escena que tenía ante él, Rude había esperado hacer algunos amigos aventureros, pero encontró esto en su lugar. Aunque no conocía la historia completa, no podía quedarse de brazos cruzados mientras atacaban a aquella pobre chica, así que les pidió que se apartaran. Pero primero el líder exigió saber quién era. A lo que Rude, con una sonrisa tranquila, se identificó como un aventurero por diversión, y en eso la mujer elfa le advirtió desesperadamente que se alejara, revelando que los hombres eran cazadores de aventureros. Esto sorprendió mucho al prota, pero no se intimidó para nada y evaluó la situación, reconociendo que los cazadores eran aventureros de alto rango. Descubrió con asombro que incluso el de menor rango entre ellos era de nivel 52. Sin embargo, lo que más lo desconcertó fue su incapacidad para obtener información adicional sobre ellos.
lo que lo llevó a sospechar que podían usar habilidades de ocultación o herramientas de contramagia para esconder sus estadísticas. Antes de que Rude pudiera reaccionar, el líder mandó a uno de sus hombres a derribarlo. El chico rubio se lanzó con gran rapidez para dar el golpe final, sorprendiendo a Rude. Aunque el prota bloqueó el ataque, el rubio hizo un comentario sarcástico sobre su desempeño. Rude, respondiendo con desdén, provocó aún más al rubio, que ya tenía problemas de ira. Rude estaba al borde de la derrota bajo la presión y amenazas del chico rubio, mientras sus compañeros se mostraban seguros de su victoria. Sin embargo, el prota reveló un truco oculto, usó su habilidad de veneno para escupirle al rubio en la cara. La sorpresa y el dolor del chico rubio llenaron la cueva con sus gritos de agonía. Al presenciar esto se dieron cuenta que Rude era una completa amenaza, casi como un monstruo, mientras el prota solo sonreía de manera amenazante, mostrando que era más vil de lo que podían haber imaginado. Momentos después, los gritos del rubio cesaron a medida que el veneno derretía su cara y se filtraba a través de sus venas, envenenándolo desde adentro, deteniendo sus órganos vitales. Al ver esto, el líder concluyó que la habilidad venenosa de Rude debía ser una habilidad única, haciéndolo un oponente formidable. Así que ordenó a sus hombres restantes que se lanzaran contra Rude simultáneamente, y es así como todos ellos comenzaron a atacarlo. Pero a pesar de sus esfuerzos por esquivar, Rude fue acorralado por hombres implacables y coordinados, que crearon una oportunidad para un golpe mortal. Sin embargo, su habilidad defensiva le permitió sobrevivir a una patada en la cabeza que lo lanzó hacia un pantano venenoso, sorprendiendo incluso al líder, el cual estaba seguro de que su patada habría roto el cuello de Rude al instante, pero ahí estaba el prota de pie como si fuera solo un simple golpecito. La pelea no había terminado. El cazador de cabello castaño se acercó, listo para acabar con la vida de Rude de inmediato, pero para su sorpresa, en lugar de contraatacar, Rude optó por retirarse, adentrándose más en el pantano. Obviamente el cazador lo persiguió, pero el líder le ordenó que se detenga, recordándole que estaba parado sobre un pantano venenoso y no era seguro adentrarse más. Estaba seguro de que Rude tampoco debería poder resistir el pantano venenoso por mucho tiempo, así que pronto saldría. En eso el prota se dio cuenta de que los cazadores no lo seguían y se preguntó cuánto tiempo planeaban quedarse en el pantano venenoso. Al parecer seguían siendo aventureros de corazón, lo que los convirtió en rivales en una competencia de resistencia. Rude, conocedor del terreno, consideró su caída en el pantano como una ventaja, ya que los vapores venenosos agotarían rápidamente a los aventureros. Y en eso observó cómo los cazadores empezaban a sufrir los efectos del pantano, con dolor de cabeza y náuseas al mismo tiempo. Tras unos 10 minutos después, decidió intervenir. Aunque deseaba debilitarlos más, sabía perfectamente que de seguir así sería una carga aún mayor para la elfa herida. Así que sin perder más el tiempo se acercó a los cazadores, y con burla les preguntó cómo se sentían por el veneno y el miasma. Los cazadores, decididos a vengarse, lo ignoraron y le dijeron que ya estaba acabado. Sin embargo, Rude les mostró una sonrisa, revelando que no estaba afectado por el veneno. Esto enfureció a los cazadores, quienes, impulsados por la ira y la frustración, lo atacaron en el pantano, donde él tenía ventaja. Aunque el veneno y el miasma debilitaban a los cazadores, Rude logró dominarlos. Sin embargo, la desventaja numérica hizo que Rude mostrara una abertura que el cazador de cabello castaño aprovechó para atacarlo. Sin embargo, esto era solo una trampa establecida por el prota, y ahora que estaban donde él quería, usó rápidamente su manto relámpago para electrocutar a los dos cazadores. El más cercano murió al instante, mientras que el otro apenas logró ponerse de pie. En un último intento desesperado, el cazador restante se lanzó hacia Rude, pero este activó su habilidad golpe aéreo, cortando al cazador en pedazos antes de que pudiera acercarse. Al presenciar horrorizado lo sucedido, el líder de los cazadores de aventureros no podía creer lo que acababa de ocurrir. Gritó incrédulo, exigiendo saber por qué un humano poseía habilidades de un monstruo, pero Rude no tenía la obligación de explicar, así que simplemente se preparó para otro ataque. El aventurero que habían dominado anteriormente ahora parecía más fuerte que antes, o más bien ellos eran los débiles ahora. El líder se encontró en desventaja debido a los efectos del miasma, pero estaba decidido a no perder, habiendo trabajado arduamente y enfrentado enemigos mucho mayores. Utilizó el refuerzo de agilidad para atacar a Rude mientras se lanzaba hacia él, pero este contraatacó con su impulso físico, rompiendo la espada del cazador en dos antes de que pudiera alcanzarlo. Lo siguiente que sintió el líder fue su torso dividido en dos, cayendo al suelo sin vida como si fuese un novato.
Unos momentos después, Rude y la elfa caminaban para salir del laberinto, y mientras caminaban la elfa le agradeció por haberla salvarla, expresando que no sabía qué habría pasado si no fuera por él. Rude respondió que no era nada, ya que no podía dejarla en esa situación. Sin embargo, mientras avanzaban, notó que ella intentaba ser valiente, pero su cuerpo aún estaba afectado por el miasma. A pesar de sus esfuerzos en primeros auxilios, sabía que ella estaba sufriendo por las heridas. Y estaba sorprendido de ver a una elfa en una zona tan remota, y se preguntaba por qué era perseguida por los cazadores de aventureros. Pero de pronto sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido cercano, que resultó ser una polilla mucho más grande que las anteriores, aparentemente furiosa por el daño hecho a sus subordinados. Así que el prota rápidamente usó su habilidad de evaluación y descubrió que se enfrentaba a una gran polilla de nivel 37, con estadísticas de 116 habilidades. Aunque la polilla era poderosa, Rude se sentía seguro de enfrentarse a ella, confiado en su experiencia previa. Así que atacó de inmediato a la polilla, pero esta usó un corte aéreo que Rude esquivó con éxito, aunque por poco casi golpea a la elfa cercana. Luego la polilla voló para aumentar la distancia y atacar desde lejos. Sin embargo, el prota contraatacó con la misma habilidad de corte aéreo, dañando tanto el cuerpo como las alas de la polilla gigante. Esto enfureció a la criatura, que intentó usar escamas paralizantes, pero Rude se rió ante esto, ya que el ataque no le afectaba para nada. Sin embargo, su tranquilidad se desvaneció al darse cuenta de que no estaba solo, y que la elfa herida podría estar en peligro debido al ataque. Sin embargo, la elfa herida parecía capaz de defenderse por sí misma, rompiendo las escamas paralizantes sin dificultad, lo que sorprendió mucho al prota. Esto despertó su curiosidad sobre cómo los cazadores habían logrado dominarla. Sin embargo, Rude se enfocó en su prioridad, la cual era enfrentar a su oponente en estos momentos. Así que Rude se movió rápidamente y eliminó a la gran polilla. Pero en lugar de ser él quien preguntara más sobre la elfa, ella se acercó a él y comenzó a hacer preguntas primero. Estaba curiosa, notando que el veneno y la parálisis tampoco funcionaban en él y que sus habilidades eran casi como las de un monstruo. Ella le preguntó cómo tenía tal habilidad, a lo que el prota simplemente rió incómodamente mientras intentaba encontrar una manera de explicar sin revelar demasiado. Cuando de pronto en eso inesperadamente la elfa se desplomó en el acto, lo que lo llevó a preguntar si estaba bien y si había sido alcanzada por las escamas paralizantes. Respirando con dificultad en el suelo, ella respondió que no había sido alcanzada, pero que era algo diferente. Dado que él la había salvado, sentía que tenía derecho a conocer la verdadera razón de sus circunstancias, así que prometió contarle su historia una vez que salieran del laberinto. Es así como salieron apresuradamente del laberinto y descansaron en el bosque cerca de la entrada, sin el miasma obstaculizando su respiración. La elfa se sintió mucho mejor. Y como prometió, comenzó a explicar la situación, pero primero sintió que era correcto presentarse adecuadamente. Su nombre era Alicia, una exaventurera, y ese nombre resonó de inmediato para Rude, quien rápidamente preguntó si era la famosa Alicia del grupo de rango S. Esto la hizo sonreír, ya que facilitaría que él entendiera su historia. Confirmó sus suposiciones, revelando que era de hecho Alicia de los Senderos Azules, el renombrado grupo de rango S, del reino de Ludías. Todo el mundo conocía a sus miembros, tal como Rude recordaba. Los Senderos Azules habían conocido un destino trágico que los obligó a disolverse hace 5 años, fueron superados por un gran monstruo en ese día fatídico en el laberinto abisal de rango S. En esa batalla, su líder murió, un miembro tuvo que retirarse debido a heridas graves, y otro fue tragado por el laberinto. Incluso Alicia no salió ilesa, por lo que comenzó a mostrarle lo que quería decir. Es así como le mostró una marca que tenía en el pecho, y le explicó al prota que esa marca era una maldición de bajar de nivel, algo desconocido para ambos. Rude admitió nunca haber oído hablar de esa maldición, y Alicia coincidió en que tampoco le era familiar. Alicia había viajado mucho sin encontrar información sobre cómo quitar la maldición que le habían impuesto. Aunque intentó todos los métodos disponibles, solo logró ralentizar su progresión. Los cazadores de aventureros conocían su maldición y planeaban aprovecharse de ella, sabiendo que moriría si su nivel llegaba a 0. Al escuchar esta triste historia, Rude sintió lástima por ella, quien siendo una aventurera renombrada, había caído en un destino cruel y peor que la muerte instantánea. Así que el prota pensó que no podía hacer nada para ayudar a Alicia, quien había caído en un destino cruel. Sin embargo, tuvo una idea al considerar la habilidad que recién había adquirido.
Decidió revisar su tarjeta de gremio para ver si su habilidad de sustitución podría ser útil para ayudar a Alicia con su maldición. Justo como esperaba, la habilidad le permitía seleccionar un objetivo y asumir sus ataques y estados alterados. Sin dudarlo le dijo a Alicia que quería intentar algo que podría ayudarla. Explicó que necesitaba que ella aceptara la habilidad que estaba a punto de activar. Ella estaba inicialmente confundida, pero de todas formas accedió, confiando en él después de todo lo que había hecho por ella. Con la mano de Rude en su hombro y con la guardia baja de Alicia, él activó inmediatamente su habilidad de sustitución. Y al hacer esto, de inmediato Alicia notó un aura negra deslizándose por su brazo. Se dio cuenta de que su maldición se estaba transfiriendo a él y entró en pánico. Conocía los efectos devastadores de la maldición y no quería que lo afectara, pero tampoco pudo apartarse, temiendo consecuencias inesperadas. Rápidamente le dijo que parara, advirtiéndole que de continuar así, la maldición también lo dañaría a él. Pero ver la preocupación en ella solo hizo que Rude se sintiera más decidido a ayudarla. Con una cálida sonrisa, simplemente le aseguró que todo estaba bien y que confiara en él. Lo siguiente que vio Alicia fue cómo la maldición se materializó en forma de un demonio. Era la primera vez que reaccionaba de esa manera, como si supiera que algo estaba a punto de suceder e intentara lo mejor para contrarrestarlo. Pero antes de que pudiera actuar con su ataque, una gran luz apareció de repente. Era la habilidad única de Rude, la anulación de estados anormales, quemando la maldición desde su núcleo. En ese momento el demonio solo pudo gritar mientras se desintegraba en la nada. Rude, satisfecho al ver que su habilidad funcionaba bien, sonrió mientras Alicia, aún sorprendida, no podía creer lo que había ocurrido. Al revisar su tarjeta de gremio, Alicia se sorprendió al ver que aunque su nivel no había vuelto al anterior, su estado había cambiado de maldito a normal. Al ver esto, Alicia sintió un gran alivio al ver que la maldición que la afectaba se había desvanecido. Mientras que Rude, con orgullo, explicó que había usado su habilidad especial para anular la maldición al asumirla él mismo. Sin embargo, Alicia lo llamó tonto, sorprendida por el gran riesgo que había tomado por alguien a quien acababa de conocer. Aunque sus palabras fueron duras, estaban cargadas de preocupación. Alicia reconoció la amabilidad y pureza del prota, y no quería que le pasara nada malo. A pesar de su reacción inicial, estaba genuinamente feliz y agradecida, lo que se reflejó en sus ojos. Se dio cuenta de que incluso mientras sufría, se preocupaba por él, lo que fortaleció un vínculo inesperado entre ellos. Pasaron unos momentos y el sol se estaba poniendo, pero Alicia y Rude seguían tan animados como siempre, bebiendo con entusiasmo después de un largo día. Alicia disfrutaba aún más porque la comida era barata y el alcohol delicioso. Rude sabía dónde encontrar buenos lugares y solo le dio un pulgar arriba con una sonrisa forzada, ya que no podía negar que la comida estaba deliciosa, pero en eso recordó que lo habían echado la última vez que estuvo aquí. A pesar de eso, notó que Alicia parecía estar bebiendo demasiado, así que le preguntó si estaba bien con esa cantidad, recordándole que estaba gravemente herida apenas un momento antes. Pero Alicia le aseguró que estaba bien, que se había recuperado gracias a él, y además dijo que en un día tan bueno como este debía disfrutar. Rude no pudo hacer más que aceptar su entusiasmo, y luego le preguntó qué planeaba hacer a partir de ahora. Sorprendentemente, con una mirada intensa y un rubor en sus mejillas, respondió que le gustaría conocer más sobre él, particularmente por qué decidió convertirse en aventurero. Esto fue una sorpresa para el prota, ya que era la primera vez que alguien mostraba interés en su historia, así que aceptó contársela. Y como muchas historias, la suya comenzó en tragedia. Cuando era niño, su aldea fue atacada por monstruos, y debido a esos monstruos, perdió a su familia y amigos. Pero gracias a un aventurero de rango S, que acudió rápidamente al lugar, sobrevivió, y mencionó que nunca olvidaría la imagen de ese aventurero. Desde ese momento se sintió inspirado, quería convertirse en un aventurero como ese salvador para algún día salvar a muchas personas. Mientras Rude contaba su historia, Alicia no podía evitar admirarlo, pensaba que era un objetivo noble. Luego el prota le preguntó si no iba a reírse pensando que era un sueño infantil, pero Alicia le aseguró que no se reiría, ya que ella también había soñado alguna vez con alcanzar el rango S, y además tenía la intención de obtener más poder del que tenía antes de ser maldecida. Pero gracias a Rude, podía revivir ese sueño nuevamente y estaba segura de que sus compañeros aún estaban atrapados en la parte más profunda del laberinto abismal. Cualquiera que fuera el resultado, tenía la intención de desafiar nuevamente a ese monstruo.
pero por ahora, al menos hasta que ambos adquirieran suficiente fuerza para alcanzar sus objetivos, extendió su mano y preguntó qué pensaba sobre formar un grupo juntos. Carro Rhoda, con circunstancias únicas que no podía compartir fácilmente, planeaba rechazar la propuesta, aunque luchaba por encontrar una manera de decirlo amablemente. Pero antes de que pudiera reunir las palabras, alguien tomó la mano de Alicia. Eran los mismos tipos que habían echado a Rude del restaurante unos días antes y todavía lo miraban con los mismos ojos, como si fuera insignificante. No solo era eso, sino que también se atrevían a hacer avances hacia la chica con la que estaba. La falta de respeto era notable y Rude no podía dejarlo pasar, así que agarró al más hablador de los dos y le advirtió que se alejara. Pero sin saber nada, pensaron que Rude seguía siendo el mismo tipo que podían vencer fácilmente, así que el rubio lo agarró por el cuello y lo amenazó, escalando la tensión y llevándolos al borde de una pelea. Por suerte para ellos, Alicia decidió intervenir. No iba a permitir que nadie arruinara su celebración, así que les recordó a esos chicos que este era un bar y que si iban a pelear, debían hacerlo viendo quién podía beber más. Con esto la celebración continuó, con todos encantados y borrachos mientras bebían cerveza. A medida que pasaba el tiempo, Alicia y los demás se volvían cada vez más intoxicados, pero la cerveza seguía fluyendo sin parar, una jarra tras otra, lo que emocionó a los espectadores que nunca habían visto una competencia como esta. El bar estaba más animado que nunca. Pasaron unos momentos y el tipo calvo quedó inconsciente, incluso el rubio también estaba inconsciente, con solo Alicia manteniéndose firme se dibujaba en su rostro una sonrisa de triunfo. Estaba orgullosa de mostrarles de que era capaz una verdadera elfa, y la multitud aplaudía encantada al ver a su vencedora, lo que aumentó aún más el ego de Alicia cuando se trataba de beber, llevándola a mirar a Rude con una expresión arrogante buscando su aprobación, y él no la decepcionó felicitándola por ganar. Después de eso, se trasladaron a un lugar más tranquilo para continuar su conversación, pero Alicia, ahora demasiado borracha, solo se reía mientras Rude la elogiaba por haberlo hecho tan bien considerando que ya había bebido bastante antes del concurso de bebidas. A lo que ella le explicó que no podía quedarse tranquila mientras su benefactor era ridiculizado. Pero antes de que pudiera terminar su oración, el alcohol la alcanzó, haciéndola marearse. Y en un instante se quedó dormida sobre Rude, lo cual le pareció bastante divertido y tierno. Aún así el prota decidió usar su habilidad de sustitución una vez más, quitándole la mayor parte de su borrachera. Esto sorprendió a Alicia, pero fue una sorpresa bienvenida, ya que no podía creer lo maravillosa que era su habilidad, y sugirió que definitivamente deberían formar un grupo juntos. Pero antes de eso, quería disfrutar de la noche y seguir bebiendo un poco más, animando a todos una vez más. Sin embargo, notó que era una lástima que no pudiera probar su plato especial, las barnamas a la parrilla con sal, lo cual el dueño escuchó y explicó que era porque un monstruo había tomado residencia en los campos de pesca de Barnamas. Y mencionó que ya había enviado una solicitud al gremio, pero parecía que todos los aventureros de alto rango estaban actualmente fuera. Pero como ellos también eran aventureros, el dueño aprovechó la oportunidad y les preguntó si estarían dispuestos a aceptar la solicitud, a lo cual accedieron sin problema. Es así como al día siguiente ya estaban montando un bote en los campos de pesca de Barnamas. El paisaje era hermoso, un mar lleno de islas que hacía parecer que navegaban por un río, pero no les importaba mucho el paisaje ya que estaban enfocados en derrotar a los monstruos rápidamente para poder disfrutar de los platos especiales. Pero inesperadamente en eso, una bala de agua salió disparada del agua, la cual Rude esquivó y sonrió al darse cuenta de que no tendrían que buscar mucho, ya que el monstruo ya los había encontrado a ellos primero. Pero sus sonrisas se desvanecieron al ver la gran cantidad de criaturas emergiendo del agua. La situación era más alarmante de lo que esperaban. El dueño apenas había solicitado ayuda recientemente, y la población de monstruos ya había aumentado dramáticamente. Es así como el prota sin dudarlo usó su habilidad de evaluación e identificó a las criaturas como bestias de nivel 23, con atributos promedios de 35 y 3 habilidades notables, las cuales eran balas de agua y natación a alta velocidad. Pero esto no explicaba por qué había tantos. Sin embargo, incluso antes de que pudiera encontrar respuestas, un de estos monstruos lanzó un ataque implacable. La cantidad de ataques hizo difícil para Rude defenderse desde el inestable bote. Con esto el prota decidió que necesitaba un enfoque diferente, así que saltó al agua usándose a sí mismo como cebo. Mientras los peces se aglomeraban hacia él, de inmediato activó su capa de relámpagos, electrocutándolos a todos.
El agua amplificó el alcance de su habilidad, creando un espectáculo de luces espectacular visible incluso para Alicia que estaba en el bote. Momentos después, ella vio a los peces monstruosos muertos flotando en la superficie, seguido por Rude que estaba ileso. En eso Alicia sintió una ola de alivio al verlo, pero Rude notó que parecía que su victoria aún no estaba completa, ya que algunos peces monstruos aún acechaban en las profundidades. El hecho de que estas criaturas no atacaran desconcertaba al prota, así que se preguntó si simplemente eran cautelosas o tal vez estaban protegiendo algo. Para averiguarlo, le dijo a Alicia que iba a sumergirse más profundo para investigar y pidió su asistencia. Es así como Rude descendió a las profundidades con una cuerda atada a su cintura. A medida que se acercaba, el comportamiento de estos peces confirmaba su sospecha, no estaban atacando ni huyendo, estaban custodiando algo. La vista de lo que yacía debajo hizo que los ojos de Rude se abrieran en shock, ya que vio una criatura monstruosa y horrible con numerosos tentáculos y patas parecidas a las de un cangrejo que se cernía bajo el lecho marino. Inmediatamente usó su habilidad de evaluación y descubrió que se trataba de un monstruo tentacular de nivel 38, con una fuerza y puntos de salud abrumadores, promediando los 200. Y también poseía dos nuevas habilidades que no había visto antes, autotomía y curación acelerada. Pero lo que le sorprendió aún más fue el descubrimiento en las puntas de sus tentáculos, con una concha de cangrejo justo desprendida de su cuerpo principal y luego transformada repentinamente en estos peces monstruosos. Esto explicaba su rápida multiplicación. En ese momento el prota sabía que si no derrotaba los tentáculos ahora, no tendría sentido seguir matando a los pequeños monstruos. Pero dado que la criatura no mostraba signos de atacar, Rude decidió retirarse y prepararse para un asalto más estratégico. Pero esto era lo que el astuto monstruo tentacular quería. Así que en cuanto se dio la vuelta, aprovechó la oportunidad para agarrar las piernas de Rude y arrastrarlo más profundo en el océano. Y los peces monstruos siguieron rápidamente y se aglomeraron a su alrededor con sus mandíbulas abiertas, listos para devorarlo vivo. Pero no tuvieron suerte, ya que se enfrentaban al prota, el cual los envolvió nuevamente en su capa de relámpagos, electrocutando a los peces circundantes mientras simultáneamente dañaba al monstruo tentacular. Mantuvo la habilidad activa con la intención de matar a la criatura, pero la astucia del monstruo volvió a mostrarse cuando separó los tentáculos que sostenían a Rude. Al ver esto de cerca, el prota estaba seguro de que era la habilidad de autotomía en acción, y ahora se dio cuenta de lo astuto que realmente era este monstruo jefe. Pero sus pensamientos se interrumpieron cuando notó que el monstruo tentacular ya estaba muy cerca, y estaba a punto de atacarlo con sus tentáculos. Sin embargo, Rude sabía que era mejor no pelear con su respiración agotada, así que tiró fuerte de la cuerda para señalar a Alicia en el bote y dejar todo en sus manos. Y como era de esperar no la decepcionó, Alicia entendió rápidamente la señal y actuó de inmediato, usando su magia del viento para tirar de la cuerda lo más rápido posible. Es así como con su ayuda Rude logró escapar del ataque del monstruo tentacular justo a tiempo. Un poco después, regresó a la orilla exhausto por la prueba, pero después de recuperar el aliento, agradeció a Alicia y luego explicó la situación. Le contó que había un jefe profundo bajo el agua que producía continuamente peces monstruos, y también tenía una habilidad de curación acelerada, por lo que necesitaba apresurarse a regresar antes de que se recuperara por completo. Pero Alicia pensó que era una mala idea, ya que los monstruos tenían una gran ventaja sobre ellos bajo el agua, y también porque su magia no llegaría tan profundo. A menos que el prota tuviera una estrategia que quisiera compartir, la situación parecía desalentadora. Rude admitió tener un plan, pero no quería compartirlo, ya que lo que estaba a punto de hacer era algo prohibido tanto para aventureros como para cualquier persona en este mundo. Luchaba entre revelar su secreto o rendirse y permitir que los monstruos siguieran existiendo otro día. Sabía que si no se controlaban, podrían crecer en poder y poner en peligro el ecosistema, afectando a quienes vivían cerca del mar. No podía permitir que personas inocentes sufrieran por su temor a mostrar sus habilidades. Alicia ya no era una desconocida, ella le había confiado su maldición y habían formado un grupo juntos, por eso sentía que debía corresponderle. Así que muy decidido se dirigió a Alicia y le dijo que tenía algo importante que compartir, pero le pidió que lo mantuviera en secreto. Alicia aceptó sin problemas, pero se sorprendió cuando Rude reveló su secreto. Poco después en el lecho marino, el jefe seguía trabajando arduamente para crear más secuaces marinos, pensando que el aventurero se había asustado. Sin embargo, se sorprendió al ver que una figura se acercaba rápidamente desde arriba.
Era el mismo aventurero de antes, usando la misma habilidad de natación rápida que sus secuaces. Rude atravesó a los peces monstruosos sin esfuerzo, y el jefe reaccionó extendiendo múltiples tentáculos para detenerlo. Pero Rude esquivó con facilidad y se acercó, apuñalando a la criatura en su punto vulnerable. El jefe aún creía que tenía una oportunidad de contraatacar, así que lanzó otro ataque, pero Rude sonrió y activó su capa de rayos, electrocutándolo desde dentro. Es así como eliminó al jefe y todos los peces monstruosos restantes también cayeron. El área de pesca debería volver a la calma, pero Rude no podía dejar de pensar en Alicia. Se preguntaba cómo se sentiría ella tras ver lo que había hecho con los monstruos. La incertidumbre lo inquietaba, pero se preparó para lo que viniera. Al llegar a la orilla, se preocupó al no ver señales de Alicia. La ausencia le afectó profundamente, pero trató de sonreír mientras reflexionaba sobre por qué había asumido que ella lo esperaría. Se había hecho ilusiones nuevamente, pero mientras caminaba de regreso, la sonrisa en su rostro no podía ocultar el peso de sus emociones. Sin embargo, esa sensación se desvaneció cuando escuchó la voz de Alicia. Ella apareció de entre los arbustos con un montón de madera y ramas que había recogido en el bosque, y estaba aliviada al ver que él no estaba herido. Sin perder el tiempo continuó con su tarea, armando las ramas para hacer una fogata, explicando que no podía quedarse esperando y quería ayudarlo a secar su ropa. Rude estaba sorprendido por lo tranquila que estaba después de lo que había hecho con los monstruos, así que le preguntó si realmente estaba bien con eso. Alicia admitió que la había sorprendido, pero el hecho de que él confiara en ella lo suficiente como para revelar sus secretos la hizo más feliz que nada. Esta revelación hizo que su mundo pareciera más vibrante, y su sonrisa fortaleció esa sensación. Es así como Rude le agradeció, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Ahora que sus preocupaciones estaban despejadas, reveló con confianza que quería obtener también la habilidad del jefe, así que cortó una parte para llevarla de regreso. Pensó que sería raro si solo él la comía, así que también trajo algunos peces barnamas. Apenas terminó de hablar, los ojos de Alicia se iluminaron con entusiasmo y le dijo que le encantaría probarlo. Su entusiasmo hizo que él sonriera. Ella era completamente diferente a cualquier persona que conocía, desafiando todas sus expectativas. Es así como prepararon la comida juntos, y mientras lo hacían, Rude decidió que era el momento perfecto para contarle sobre la primera vez que comió un monstruo. Poco después, la noche había caído y solo la luz de la fogata iluminaba a su alrededor. Alicia disfrutaba felizmente de la comida que Rude había preparado, escuchando con atención su relato. Comentó lo interesante que era la historia detrás de su transformación, y Rude solo podía reírse ante la ironía del desafortunado evento que lo había llevado a acercarse a su sueño de convertirse en rango S. Alicia también no podía evitar sentir gratitud por aquel evento, ya que Rude había utilizado su nuevo poder para salvarla de los cazadores de aventureros y romper su maldición. Mientras disfrutaba la comida, Alicia comentó lo sorprendentemente sabrosa que parecía la carne de monstruo cocinada. Rude confirmó esto con una sonrisa, explicando que los monstruos pueden saber bastante bien cuando se cocinan de la manera adecuada. Aunque ya no necesitaba comerlo, quería experimentar cocinándolo correctamente. Pero cuando le ofreció un poco, Alicia lo rechazó, prefiriendo no arriesgarse a sufrir los mismos síntomas que él había experimentado. Con eso resuelto y Rude abriéndose a ella, Alicia preguntó de nuevo si estaba dispuesto a unirse a su grupo. Sin embargo, el prota, aún cauteloso por traiciones pasadas, necesitaba asegurarse de sus intenciones, así que le preguntó por qué ella estaba tan interesada en formar equipo con él cuando podría tener aliados más poderosos. Alicia explicó que habían pasado 5 años desde que fue maldecida, y aunque sus antiguos compañeros no murieron en el laberinto, considerando la esperanza de vida humana, muchos podrían haberse retirado. Además, la mayoría de los aventureros en la primera línea tienen problemas mentales, lo que hace difícil confiarle su vida. Para aventurarse juntos, ella quería a alguien en quien pudiera confiar plenamente, y creía que Rude era esa persona. Esta respuesta tocó al prota, ya que la confianza era también lo que él buscaba. Con esta comprensión, finalmente aceptó formar un grupo con Alicia. En ese instante la noche se sintió más cálida que nunca, y su nueva amistad trajo un sentimiento de esperanza y calidez a un mundo que de otro modo sería frío. A la mañana siguiente, se dirigieron al gremio de aventureros de la sucursal Baronia. En eso Alicia le dijo emocionada que deberían prepararse para su primer trabajo como grupo. Lo cual el prota respondió que con uno de ellos siendo de rango E, dudaba que recibieran grandes solicitudes.
Ella respondió que probablemente tenía razón, sin embargo entraron al gremio de aventureros y se dirigieron a la recepción. Alicia le dijo a la recepcionista que estaban formando un grupo hoy, y preguntó si podía registrarlos mientras le entregaba su tarjeta de gremio. La recepcionista se sorprendió al ver que Alicia era una aventurera de rango S, conocida como Alicia de la Tormenta Esmeralda, con un nivel de 43, un alto estatus, magia de espíritu, una habilidad única y muchas otras habilidades. La recepcionista preguntó por qué alguien como ella estaba formando un grupo con un carroñero de miasma, pero Alicia se inclinó hacia ella con enojo al sentir esta intensidad. La recepcionista temerosa le dijo que no era nada y que lo entendía. Alicia luego preguntó sobre el ascenso de rango de Rude para que pueda subir de nivel y además indagó sobre los requisitos faltantes. Lo cual la recepcionista miró su expediente y respondió que había acumulado suficientes logros, pero su récord de batallas estaba faltando. Alicia entonces pidió las solicitudes de sometimiento de mayor dificultad que pudieran tomar juntos, a lo que la recepcionista acordó de inmediato y les dijo que tenían que exterminar a una manada de lobos grises. Es así como más tarde llegaron al lugar de la misión, y en eso el prota notó que los lobos grises eran solo de nivel 11, con un estatus bajo y solo habilidades de detección de olores, así que rápidamente usó su habilidad de sigilo para acercarse a los lobos sin que ellos lo notaran. Cuando levantó el sigilo, los lobos lo detectaron, pero ya era demasiado tarde, ya que éste los cortó rápidamente con su espada. Los lobos distantes vieron el peligro y llamaron al resto de la manada, lo cual se apresuró a atacar. En eso Rude le dijo a Alicia que se encargara de los refuerzos, a lo que ella aceptó sin problemas, liberando así su poder para convocar a su guardián espiritual. Y sin perder el tiempo le pidió que le preste su poder, sorprendiendo al prota al reconocer la habilidad única de la magia espiritual de Alicia. Aquel espíritu del viento no dudó en dirigirse hacia los lobos que se acercan a Alicia, y siguiendo su orden liberó un gran viento que cortó a los lobos en pedazos y sacudió el bosque con su fuerza. Al presenciar esto, Rude quedó impresionado por el poder incontrolable de Alicia. Y al acabar con todos los lobos, ella menciona que su poder antes de la maldición no volvió del todo, a lo que el prota la felicita por el buen trabajo que hizo, sin embargo no podía imaginar su fuerza completa. Pero de repente en eso, siente un peligro detrás de él, y al voltear ve un lobo a punto de morderle la cabeza. En pánico se da cuenta de que aún hay muchos lobos escondidos, pero no puede bloquear el ataque debido a que lo agarraron desprevenido. Sin embargo Alicia invoca nuevamente a su espíritu en voz alta, y es así como ellos desaparecen, confundiendo a los lobos que no entienden lo que está pasando. Pero en eso el lobo los oye desde arriba y los ve flotando en el aire. En eso el prota emocionado le pregunta si ella también puede hacer algo así, y procede a agradecerle por salvarle la vida, pero ella le dice que si está agradecido, debería darle las gracias a su guardián espiritual en lugar de a ella. Luego mira hacia abajo y le dice que no deben bajar la guardia porque vio unos 5 lobos más observándolos desde los arbustos, y probablemente hay muchos más escondidos. A lo que Rude le dice que es su turno, y es así como usa su habilidad de ecolocalización, lo que le permite ver más manadas de lobos escondidos en los arbustos a su alrededor. Pero sonríe sabiendo que combinado con los que ya habían eliminado, lograrán su objetivo de una vez. Luego le dice a Alicia que ataque donde él indica, y es así como los lobos que estaban escondidos se sorprenden al ver una brillante luz verde dirigiéndose hacia ellos, lo que hace que salgan de sus escondites. Ella ataca continuamente los arbustos laterales, haciendo que los lobos huyan de sus escondites, mientras que el prota se oculta en el arbusto central, sabiendo que la ecolocalización pierde precisión en espacios abiertos, y que incluso Alicia no puede atacar demasiados lugares con precisión al mismo tiempo. Sin embargo, si atacan desde los lados, pueden juntar a los lobos grises en un solo lugar. Un momento después, Alicia suspira al haber hecho su parte cuando los lobos están reunidos en un solo lugar. Y en eso Rude sale de su escondite y usa su habilidad de aliento paralizante, haciendo que los lobos colapsen y no puedan moverse, luego agarra su espada y comienza a matarlos. Una hora después, le dice que hay un total de 52 lobos eliminados. Ella responde emocionada que no puede creer que hayan encontrado tantos en un solo día, a lo que el prota le menciona que tal vez sus números simplemente han aumentado tanto. Luego le pregunta si fue magia espiritual lo que usó antes, a lo que ella responde que efectivamente así es, y explica que puede usar magia tomando poder de los espíritus que existen en la naturaleza. Luego presenta a su espíritu guardián, y explica que los espíritus están generalmente en todas partes aunque no se muestran.
Para usar su poder, es necesario ofrecer magia como compensación. Aunque se puede lanzar magia poderosa con poca energía, y menciona que su espíritu del viento puede causar fenómenos como flotar en el aire, pero después de todas estas presentaciones, Alicia le dice a su espíritu del viento que el cielo se oscurecerá pronto y que deberían regresar rápidamente. Es así como ella lo hace flotar en el aire y le propone volar de regreso hasta el gremio de aventureros. Mientras vuelan, el prota está emocionado y le pregunta qué otros tipos de magia espiritual puede usar. A lo que Alicia le explica que se especializa en magia de agua, hielo, luz y tierra, pero que los espíritus de oscuridad y fuego no son compatibles con ella. Un espíritu incompatible requiere mucho poder mágico y podría no otorgarle poder, pero mientras avanzaban su espíritu guardián flotaba frente a Rude, lo cual al percatarse de esto, Alicia menciona que eso significa que también le agrada. Pero como este espíritu era muy bromista, comienza a jalarle de la oreja a nuestro prota, lo que hace que él le pregunte a Alicia si en verdad le agradaba, lo cual ella riendo le dijo que sí, pero de pronto en eso se detienen cuando ambos ven algo delante de ellos. De inmediato Rude le dice a Alicia que está saliendo humo de aquel lugar, lo cual ella le menciona que debería haber una aldea en esa dirección. Y sin que ellos lo supieran, en ese mismo instante un monstruo era el responsable de la causa del fuego. Mientras tanto en el pueblo, la gente huía aterrorizada mientras un monstruo atacaba desenfrenadamente. En eso un aventurero sorprendido por la presencia del monstruo en una zona donde solo había lobos grises, luchaba contra la criatura. El monstruo creó una lanza mágica con un círculo de hechizo y la lanzó al aventurero. Sin embargo, una pared de agua apareció y deshizo la lanza justo a tiempo para salvar al aventurero. El aventurero, sorprendido al ver a Rude protegiéndolo con habilidades de bala de agua, vio como el monstruo se enfurecía. Y en eso Alicia apareció preguntando si el aventurero estaba bien y le prometió encargarse del monstruo. Mientras tanto Rude atacó al monstruo con su espada y usó su habilidad de evaluación, revelando sus estadísticas. Aquella criatura estaba en el nivel 27, tenía grandes números en todos los aspectos. Pero Rude, a pesar de su nivel más bajo que el de un lagarto general, notó que sus estadísticas eran muy superiores, lo que sugería que el monstruo no era un monstruo ordinario. De inmediato el monstruo lanzó lanzas de fuego, pero el prota las esquivó mientras pensaba en sus habilidades de magia de tierra y fuego, reconociendo que su magia de fuego no era suficiente. Pero el monstruo quedó sorprendido al ver a Rude acercarse y atacar con su espada. Sin embargo, el monstruo bloqueó el ataque del prota con su mano, lo que sorprendió al aventurero. Entonces Rude dedujo que era por la habilidad de garras de acero y optó por usar fuerza bruta. Y es así como círculos mágicos aparecieron detrás del monstruo, lanzando lanzas de fuego que causaron una explosión muy fuerte, lo cual hizo a Alicia llamar a Rude con todas sus fuerzas, quien logró saltar a tiempo y aterrizó junto a ella. En eso ella le preguntó si estaba bien, lo cual este le dijo que sí, observando que el monstruo había guardado 2 lanzas de fuego para defensa. Alicia reconoció que el monstruo era un oponente formidable, y le sugirió a Rude que intercambiaran información mientras aún podían, ya que los aldeanos no se habían evacuado. Mencionó que ya había pedido ayuda para guiar a los evacuados, pero quería evitar daños colaterales. Dado que su magia poderosa estaba agotada por la pelea anterior, no podían contar con su magia de espíritu para derrotar al monstruo de un solo golpe. En ese momento se dio cuenta de que debía tomar medidas, pero ella le aseguró que se encargaría de la magia y le pidió que confiara en ella. El prota miró al monstruo con determinación y se lanzó hacia él. Sin embargo, la criatura lanzó lanzas de fuego hacia el prota, pero este siguió corriendo hacia adelante, recordándose a sí mismo que debía seguir adelante sin importar qué. Al enfrentarse a las lanzas de fuego, Alicia lanzó balas de agua en su camino. Cuando las lanzas de fuego estaban a punto de alcanzarlo, las balas de agua las interceptaron, haciendo que explotasen juntas. En eso Alicia se preguntó si sus magias podrían anularse mutuamente debido a que eran opuestas pero igualmente poderosas. Lo cual el monstruo, al percatarse de esto, muy furioso lanzó una lluvia de piedras mágicas hacia ella. Pero Alicia rápidamente conjuró sus propias piedras mágicas para interceptarlas. Las piedras del monstruo y de Alicia chocaron con la del monstruo, protegiéndola mientras seguía corriendo. En eso el prota, al acercarse más al monstruo, notó que ella estaba usando un control mágico preciso al lanzar con exactitud guijarros de la misma masa, conservando poder mágico y evitando daños colaterales, algo que se esperaba de una exaventurera de rango S. Luego saltó por encima del monstruo y usó su habilidad de impulso físico.
Cuando el monstruo intentó bloquear su ataque con sus garras de acero, este le cortó los dedos, haciéndolo gritar de dolor y furia. De inmediato el monstruo intentó atraparlo con sus otras garras de acero, pero antes de que pudiera hacerlo, una lanza de fuego golpeó su boca y perforó la parte posterior de su cabeza. De inmediato volteó hacia atrás muy adolorido, y vio que la lanza de fuego había venido de Alicia, quien simplemente preguntó cómo le gustaba el sabor de su propia medicina. La lanza de fuego luego explotó en su cabeza, haciendo que gritara fuertemente en agonía. Mientras tanto a lo lejos, los aldeanos miraban preocupados hacia la enorme explosión y escucharon el fuerte grito, lo que hizo que el hombre se preguntara si los aventureros habían logrado derrotar al monstruo. En eso el aventurero calvo se disculpó por no poder ayudar debido a una lesión. Pero Alicia se acercó agradeciendo a los hombres por la evacuación. Confirmó que estaba a salvo y que el monstruo había sido derrotado, pero advirtió que podrían perseguirlo, ya que aunque recibió un golpe fatal aún podría volver a atacar si sobrevivía. Luego le dijo al hombre que tenía un pequeño favor que pedir. El hombre respondió que siempre y cuando fuera algo que pudieran hacer, podría pedir cualquier cosa. Justo entonces, escuchó el rugido de su estómago, y ella tímidamente preguntó si podría darle algo de comida porque tenía un poco de hambre. Un momento después en el bosque en las afueras de la aldea, Rude estaba sentado en una piedra frente al monstruo muerto. En eso Alicia llegó anunciando su regreso y él la recibió. Luego el prota preguntó cómo estaban las personas en el pueblo, y ella respondió que parecía que todos habían podido evacuar con seguridad gracias a los aventureros. Y le informó que había avisado a los aldeanos sobre la persecución del monstruo, por lo que la desaparición del cadáver no levantaría sospechas. Luego procedió a disculparse y agradeció por manejar la situación. Pero en eso Rude al mirar la olla comentó que la sopa tenía buena pinta y sin dudarlo la probó, y a pesar de un leve olor a cabra la encontró deliciosa, lo que despertó el apetito de Alicia. En eso el sistema mostró que se habían adquirido habilidades de magia y magia de tierra, fortalecimiento mental, garra de acero y aumento en la velocidad de recuperación de maná. En eso ella comentó que la sopa parecía deliciosa, pero le resultaba inquietante ver a alguien comer un monstruo humanoide. Él estuvo de acuerdo con eso, pensando que era aterrador acostumbrarse a ello, pero de repente en eso, oyeron algo acercándose y se sorprendieron al ver una estampida de cerdos del bosque, los cuales tenían la habilidad de paso rápido. En eso él le preguntó a Alicia si no le parecía que había demasiados monstruos, luego se levantó declarando que era hora de su debut en combate mágico. Sin embargo se quedaron atónitos cuando nada sucedió, dejándolo confundido. Luego uno de los cerdos utilizó su paso rápido, aumentando su velocidad rápidamente en línea recta a lo largo de cierta distancia, dirigiéndose hacia el prota a gran velocidad, el cual de inmediato entró en pánico, pero lograron saltar a los lados justo a tiempo para evitarlo. Sin embargo desafortunadamente, su comida se derramó en el suelo. En eso ella le preguntó si acaso pensaba que ahora podía usar magia, a lo que éste le respondió que estaba bastante bajo en energía mágica, por lo que no podía ofrecer mucho apoyo, pero no los perdonaría, lo que dejó muy confundida a Alicia. Luego el prota explicó furiosamente que tuvo que drenar la sangre y quitar toda la mugre, preguntando cuánto tiempo pensaban que eso había tomado. También dijo enojado que había hecho su mejor esfuerzo para cambiar el sabor y disfrutar de la comida, pero ahora todo eso ya se había echado a perder. Así que mencionó que ahora los cerdos necesitaban asumir la responsabilidad y dejarlo comer su carne. Y es así como rápidamente se lanzó hacia ellos para matarlos, pero Alicia le agarró de la capucha y lo tiró hacia atrás, haciéndolo que se ahogara con su ropa mientras ella gritaba que se calmara. Ella explicó que la habilidad de los cerdos del bosque aumentaba su poder de carga, haciendo que un solo golpe fuera muy fuerte incluso a distancia. En otras palabras, debían retirarse por ahora. Es así como corrieron rápidamente perseguidos por los cerdos del bosque, que pronto usaron sus narices para rastrearlos. Sin embargo, Alicia y Rude se escondieron en la rama de un árbol alto para no ser encontrados. Y en eso Alicia pensó que habían logrado escapar de esas criaturas y le preguntó en un susurro por qué su magia no se había activado antes. Lo cual el prota le respondió que nunca había sido incapaz de usar sus habilidades, y esto era algo que él tampoco comprendía. En eso ella le sugirió que se revisara a sí mismo con su habilidad de evaluación, lo cual el prota sin dudarlo le hizo caso. Según la evaluación debería entender la magia instintivamente, a lo que Alicia comentó que si no podía usarla, podría ser que su cerebro no entendiera la magia, lo que llevó al prota a preguntarle si no estaba siendo un poco cruel con él.
Ella le dijo que lo que le estaba pasando era algo extraño, ya que sí podía usar magia de fuego, por lo que eso no explicaba por qué no se activó en absoluto. Luego sugirió que para usar magia a través de habilidades de monstruo, necesitaba saber cómo manipular el maná, lo cual el prota en ese momento entendió que no era solo energía mágica sino maná. Ella admitió que no sabía mucho sobre maná, pero pensó que si implicaba absorber el poder de los monstruos podría funcionar. Así que sin dudarlo Rude decidió intentarlo, recordando la ráfaga de poder que sintió al comer al Minotauro. Es así como se concentró en sacar ese poder de su cuerpo, y de repente una fuerza emergió de su mano, sorprendiendo mucho a Alicia. Cuando abrió los ojos, se sorprendió al ver que había creado múltiples círculos mágicos. Y en ese momento se dio cuenta de que lo había logrado y sin dudarlo lanzó una lluvia de lanzas de fuego hacia los cerdos que se encontraban abajo. Y mencionó que mientras pudiera sentir el maná, podría usarlo como si fuera parte de su propio cuerpo. De inmediato los cerdos del bosque quedaron en shock al ver las fuertes lanzas de fuego dirigirse hacia ellos, y cuando las lanzas impactaron causaron una gran explosión. Y es así como las almas de los cerdos del bosque luego emergieron de sus cuerpos muertos y sus cuerpos se cocinaron en la sartén sobre una llama alta. En eso el prota anunció con felicidad que estaba comiendo costillas de cerdo, y se disculpó con Alicia por hacerla esperar tanto tiempo. Ella le dijo que no se preocupara porque sabía que era necesario para él, pero encontró su expresión ansiosa molesta. Luego explicó que para usar sus habilidades mágicas necesitaba usar maná, no energía mágica, y dado que su maná no parecía agotarse durante el ataque anterior, pensó que podría usarla continuamente. En eso especuló que el maná podría reemplazar la energía mágica y potencialmente fortalecer su cuerpo o armas. Entre los aventureros, muchos perfeccionan su energía mágica en combate cuerpo a cuerpo, usándola para mejorar habilidades físicas y aumentar el poder de ataque, y también para emitir cortes cuando se usa en armas. Lo cual Alicia entendió en ese momento que debido a que ha tenido muy poco poder mágico no había podido usar sus habilidades. A lo que éste le confirmó que ahora tenía mucho más maná que energía mágica y que podía reponer su maná al comer monstruos. Luego disfrutó de su comida mientras el sistema le otorgaba la habilidad Paso Rápida. En eso Alicia se dio cuenta de que podía absorber maná a través de la comida y almacenarla en su cuerpo, y se sorprendió de lo deliciosas que se veían las chuletas de cerdo. El prota notó la mirada de hambre de Alicia y estaba a punto de preguntar si tenía hambre. Sin embargo, antes de que pudiera responder, algo apareció detrás de ellos a alta velocidad, causando una explosión de arena. Se sorprendieron al ver que era el jefe de los cerdos que Rude había cocinado para la cena. Este sin dudarlo rápidamente se lanzó hacia ellos con increíble velocidad, y Alicia, paralizada por su rapidez, no podía moverse para esquivarlo. Sin embargo, el prota activó inmediatamente su habilidad de paso rápido y arrastró a Alicia a un lado justo a tiempo. El suelo se hizo añicos donde el cerdo había pasado y Alicia gritó aliviada al ver que él la había salvado. En eso ella se dio cuenta de que en el momento en que percibió algo a la distancia, estaba instantáneamente frente a ella, haciéndola preguntarse qué demonios estaba pasando, y por qué había un monstruo así en este lugar aunque no estaban en un laberinto. En eso el prota lamentó una vez más que la comida que había preparado se había derramado en el suelo, y gritó enojado al jefe cerdo para que dejara de fastidiarlo. Ella entonces preguntó si tenía razón al pensar que el jefe cerdo era un candidato perfecto para un buen asado. Pero el prota no estuvo de acuerdo debido a la habilidad de resistencia al fuego del jefe cerdo, señalando que no creía que le importara siquiera si el aceite en su cuerpo se incendiaba. En eso vio que era un cerdo rey de nivel 38 con estadísticas altas y 2 habilidades, tenía paso rápido y resistencia al fuego. Luego conjuró un enorme puño y gritó para que se preparara para enfrentar su ira, y sin dudarlo lanzó el puño hacia él, pero el cerdo rey lo destrozó fácilmente en pedazos, y contraatacó lanzándose hacia el prota con una gran velocidad. Sorprendido por esto intentó usar su habilidad Garra de Acero, pero era demasiado tarde, ya que el rey cerdo lo golpeó en el estómago y lo lanzó muy lejos, haciéndolo que se estrellara contra un árbol con fuerza y colapsará, haciendo que Alicia lo llamara muy preocupada. Pero sin perder más el tiempo, el rey cerdo entonces se lanzó hacia ella, lo cual Alicia rápidamente invocó a su espíritu del viento, utilizando su poder para atacar al cerdo. Logró darle un golpe directo, y en ese momento se dio cuenta de que esta criatura no estaba usando una habilidad, era simplemente la dura robustez de su espeso pelaje y músculos, ya que ni la magia de tierra ni la magia de viento de los espíritus podían penetrar al rey cerdo. Cuando el cerdo parecía prepararse para cargar de nuevo,
un rugido fuerte lo detuvo en seco. Era el prota usando su habilidad de rugido. Y de inmediato le dijo a Alicia que no apartara los ojos de él porque no había terminado aún. Alicia sabía que no podía usar paso rápido o cuerpo de acero en ese momento, y temía que si intentaba convertirlo en una batalla de desgaste, el cerdo pudiera cambiar de objetivo hacia ella. Aunque no tenía una habilidad para derrotarlo de un solo golpe, el prota se dio cuenta de que solo podía avanzar. Así que cerró los ojos preparándose para usar una nueva habilidad. Seguidamente levantó su espada, y a medida que el cerdo rey se abalanzaba a gran velocidad, concentró su maná en la espada. En el último momento abrió los ojos y la balanceó, logrando cortar al cerdo rey por la mitad. Alicia y el prota estaban sorprendidos, y con orgullo anunció que lo había logrado, mientras que Alicia muy asombrada comentó que había usado su maná para fortalecer la espada sin haberlo practicado. Él explicó que lo intentó porque lo sentía posible, pero luego su espada se agrietó y se rompió en 1000 pedazos, dejándolos a ambos atónitos. El prota de inmediato gritó de dolor por la espada rota, y con tristeza mencionó que la había usado mucho y era inevitable no sentirse así. Lo cual Alicia entendió que la espada no pudo soportar el maná, y al saber que un arma es una extensión del cuerpo de un aventurero, comprendió lo sorprendido que debía estar él. Luego sugirió que terminaran aquí por hoy y le pidió que le dejara llevarse la carne del cerdo rey. Mientras tanto, en el 7º nivel del laberinto de Miasma, un aventurero llamado Nusto lanzó una bola de fuego a la gran rata gigante de Miasma de nivel 17. Rigger luego emboscó al ratón con su enorme cabeza, y el otro aventurero llamado Rondón apareció junto a él, cortándolo por la mitad con su espada. Suspiraron aliviados después de matarlo. Nusto comentó que el gran ratón de Miasma era un oponente bastante duro, pero Rondón observó que aún no era rival para su trabajo en equipo, lo cual Rigger aceptó. Todos ellos rieron con orgullo, pero luego Rondón escuchó un ruido detrás de él, lo que lo hizo mirar hacia atrás confundido. Nusto preguntó qué pasaba, pero Rondón simplemente se alejó, respondiendo que no era nada y que pensaba haber oído a alguien por allí. En eso Rigger preguntó por qué habría una escalera en un lugar como este, y Nusto se preguntó si podría ser un camino oculto. Un momento después, todos quedaron asombrados al ver un enorme cofre del tesoro. De inmediato Rondón lo revisó y les dijo que no parecía una trampa. Nusto, emocionado por esto, preguntó qué había dentro y si era un tesoro. Y rápidamente lo abrieron y se sorprendieron al encontrar una espada de aspecto robusto. Rondón les dijo que se podía sentir el poder mágico emanando de ella, lo que significaba que probablemente se vendería por mucho. Rigger preguntó si estaban seguros de que la espada no estaba maldita, pero Nusto le pidió que dejara de ser aguafiestas. Nusto luego mencionó que no habían visto a Rude últimamente y habían estado luchando sin maneras fáciles de ganar dinero, así que ese tesoro era una bendición para todo su arduo trabajo. Rigger estuvo de acuerdo, y Rondón señaló que habían estado haciendo inmersiones hasta tarde en la noche, así que mejor fuera una bendición. Luego mencionó que Rude había estado saliendo con una elfa extremadamente hermosa últimamente. A lo que Rondón se rió, diciendo que para ser un recolector de miasma Rude actuaba bastante engreído. Así que sugirieron que la próxima vez que encontraran a Rude, deberían darle una lección para que supiera su lugar. Luego los dos aventureros salieron, dejando a Rigger mirando el cofre del tesoro abierto, mientras Rondón estaba sosteniendo la espada, sentía una fuerte inclinación a matar. A la mañana siguiente en la ciudad frontera de Valona, Rude le habló a Alicia sobre su nueva arma y mencionó que pensaba consultar con un propietario de tienda de armas que conocía. Unos minutos después, llegaron a la tienda de armas Martillo del Minero. El dueño Don examinó la espada rota y comentó que no era normal que se destruyera solo con fuerza bruta, preguntando qué le había infundido Rude. En eso Alicia en un susurro le preguntó al prota si iba a contarle a Don lo que realmente pasó, a lo que respondió que sí lo haría, explicando que conocía a Don desde hacía mucho y que no era de los que revelan secretos fácilmente. Es así como el prota reveló su secreto a Don, quien sin mostrar sorpresa le dijo que el aumento de su poder no era inesperado. Alicia se sorprendió por la falta de asombro de Don, quien explicó que aunque la dieta de Rude no era relevante, fabricar una espada capaz de resistir golpes imbuidos de maná tomaría tiempo debido a la investigación requerida. En eso Rude preguntó si había algo que necesitara Don, lo cual respondió que tener algunas piedras mágicas de alta calidad a mano sería muy útil. A lo que el prota rápidamente sacó varios artículos de su bolsa y colocó diferentes piedras mágicas sobre la mesa. De inmediato Don se sorprendió al ver piedras de un lagarto general, un monstruo e incluso de un minotauro.
Comentó que las habilidades de Rude habían mejorado bastante, a lo que ese tímidamente respondió que le alegraba recibir elogios de Don, el cual le dijo que si necesitaba algo más lo pediría sin ningún problema, y mencionó que mientras tanto Rude debería usar la espada temporal. Cuando el prota le agradeció y trató de tomar la espada, Don la agarró firmemente y le advirtió que no la imbuyera con magia bajo ninguna circunstancia, y añadió severamente que si Rude rompía esa espada también, tendría que compensarla muy caro la próxima vez. Luego de esto, de regreso en la taberna, Alicia sugirió que se abstuvieran de usar ataques mágicos por un tiempo, lo cual Rude aceptó, añadiendo que Don se volvía temible cuando se trataba de armas. Al escuchar esto, Alicia se rió, y dijo que aunque Don era intenso, estaba contenta de haber conocido a uno de sus amigos por primera vez, lo que hizo que Rude se sintiera avergonzado y se disculpara por ser un solitario. Ambos estaban riendo cuando de pronto alguien apareció detrás de Alicia diciendo que parecía que alguien se estaba divirtiendo. Se trataba del aventurero Nusto, el cual le sugirió que se unieran a él, a lo que Alicia preguntó si tenían algún problema con ellos, y sugirió resolverlo con un concurso de bebida como los aventureros que son. Pero de pronto en eso Rondón se volvió inestable y cayó sobre una mesa cercana. Al percatarse de esto, Nusto se acercó preocupado y le preguntó a Rondón si había estado bebiendo solo, pero luego notó que la espada aún estaba en la mano de Rondón, así que de inmediato le preguntó por qué no la había vendido. Pero de repente en eso la espada ordenó a Rondón que matara, y de pronto espuma comenzó a derramarse de la boca de Rondón, el cual inmediatamente agarró la espada y la balanceó contra Nusto, hiriéndolo muy gravemente. Luego lanzó la espada hacia Alicia, pero afortunadamente Rude bloqueó el ataque, y le dijo a Alicia que parecía que esto no terminaría solo con un concurso de bebida. Y debido al ataque mortal, Nusto cayó al suelo, y Riguer estaba atónito al ver a su amigo morir mientras él y Rondón se enfrentaban. En ese momento se preguntaba qué demonios pasaba con Rondón, notando la ira incontrolada en su rostro.